Hambre de la penumbra. Esta historia es para su entretenimiento. Les pido ayudarme a crecer el canal. Pueden hacerlo al suscribirse, al dejar un comentario, al dar un like. Es totalmente gratis. De este modo podrán recibir la notificación de posteriores videos y disfrutarlos. Comenzamos, abro comillas. En lo más profundo de un bosque olvidado por el tiempo, donde la naturaleza misma parecía conspirar para mantener alejados a los curiosos, se alzaba la prisión de Peñaseca. Este lugar, envuelto en un aura de desesperación y misterio, había sido construido hacía siglos, pero pocos recordaban por qué o cuándo. Los lugareños evitaban hablar de Peñaseca, y aquellos que alguna vez trabajaron allí habían desaparecido en el anonimato, sumidos en el olvido o el miedo. La prisión no era un edificio común. Las paredes estaban hechas de piedra negra, áspera al tacto, y las ventanas, si es que se las podía llamar así, eran pequeñas ranuras que apenas dejaban entrar un suspiro de luz. La humedad impregnaba cada rincón, y el aire estaba cargado de un olor rancio y penetrante que se adhería a la piel como un sudario. Los prisioneros que llegaban a Peñaseca sabían que su destino estaba sellado. La condena aquí no era solo la privación de la libertad, sino un descenso al abismo de horror y locura. Las celdas eran estrechas, apenas lo suficientemente grandes para que un hombre se tumbara en el suelo. No había camas ni mantas ni ningún tipo de comodidad. Pero lo más aterrador de todo era que en Peñaseca no se les daba de comer a los presos. Al principio los prisioneros protestaban, gritaban, exigían comida, pero sus gritos se estrellaban contra los muros como olas contra un acantilado, sin recibir respuesta alguna. Día tras día, la debilidad comenzaba a apoderarse de ellos. Los más fuertes intentaban resistir golpeando las paredes hasta que sus manos sangraban, pero al final todos sucumbían al hambre. Sus cuerpos se debilitaban, la piel se les pegaba a los huesos y sus mentes comenzaban a desmoronarse bajo la presión de la inanición. Sin embargo, el verdadero horror de Peñaseca no era el hambre en sí, sino lo que ocurría después. Cuando un prisionero finalmente moría, su cuerpo no permanecía mucho tiempo en la celda. Durante la noche, mientras los demás intentaban dormir o simplemente esperaban la muerte, se escuchaban ruidos en los pasillos como susurros de una presencia invisible. Las puertas de las celdas se abrían y cerraban por sí solas, y cuando la luz del día, tenue y débil, regresaba, los cuerpos de los muertos habían desaparecido. Nadie sabía dónde iban los cuerpos, y aquellos que intentaron averiguarlo también sufrieron una penosa desaparición. Jamás volvieran a ser vistos los curiosos. La desesperación se apoderaba de los que quedaban vivos, quienes se daban cuenta de que su destino era desaparecer sin dejar rastros, tragados por la oscuridad de Peñaseca. Un día llegó a la prisión un nuevo grupo de reclusos. Entre ellos estaba un hombre llamado Vicente, un antiguo soldado acusado injustamente de traición. Vicente era fuerte, tanto en cuerpo como en espíritu, y se negó a rendirse ante el destino que le esperaba. Observaba con atención a sus compañeros de prisión, estudiando el patrón de desapariciones. A medida que los días pasaban y los hombres a su alrededor caían uno por uno, Vicente comenzó a notar algo extraño. Las paredes de la prisión, que antes eran simplemente negras, empezaban a mostrar un brillo débil,
como si estuvieran alimentándose de la desesperación y el sufrimiento de los prisioneros. Era como si la prisión misma estuviera viva, un organismo que se nutría de la muerte de los hombres. Una noche, cuando el hambre ya lo había debilitado hasta el borde de la muerte, Vicente decidió intentar algo desesperado. Se dejó caer al suelo inmóvil, fingiendo estar muerto. Esperó en la oscuridad, su respiración apenas perceptible, hasta que escuchó los susurros y los ruidos en el pasillo. Mantuvo los ojos cerrados, pero estaba alerta, esperando el momento oportuno. La puerta de su celda se abrió lentamente, y Vicente sintió una presencia fría y siniestra entrar. Fue en ese instante cuando decidió actuar. Con la poca fuerza que le quedaba, se lanzó hacia la puerta abierta y corrió por el pasillo, pero a medida que corría, se dio cuenta de que el pasillo no tenía fin. La prisión se alargaba, deformándose a su alrededor, como si estuviera jugando con su mente. Finalmente agotado y sin esperanzas, Vicente cayó al suelo. Fue entonces cuando lo vio, una figura alta y oscura, sin rostro, que se alzaba sobre él. La figura extendió la mano y Vicente sintió cómo el frío se apoderaba de su cuerpo, drenando la poca vida que le quedaba. En sus últimos momentos comprendió la verdad. La prisión no era solo un edificio, sino que era una entidad viva, un monstruo que devoraba las almas de los hombres, dejándolos en la oscuridad eterna. Y así, Vicente se convirtió en uno más de la larga lista de desaparecidos en Peñaseca. La prisión, satisfecha por el momento, volvió a sumirse en su eterna vigilia, esperando pacientemente por el próximo prisionero que alimentaría su hambre insaciable. Cierro comillas. Gracias por su preferencia, que ustedes la pasen excelente.